Gracias, Luli. Bueno, función de la hipótesis en la investigación y su relación es un poquito lo mismo, pero está bueno recapitular como para entrar de nuevo en clima. La hipótesis desempeña un papel importantísimo en la investigación, en farmacia hospitalaria, pero también se aplica a todos los campos de investigación, proporciona una guía para el estudio y establece una dirección clara de investigación, ayuda a definir los objetivos de investigación y formular las preguntas específicas, ¿sí? Yo les dije, nosotros en el camino secuencial, fíjense que acá, digamos, la hipótesis es una instancia posterior a a la delimitación del problema, a la formulación del problema y al establecimiento de objetivos generales y específicos, y nosotros vamos a hacer la hipótesis en base a eso, pero fíjense también cómo la dinámica, yo les dije que a veces teníamos que volver para ver si a la luz de la hipótesis estábamos con la hipótesis planteada, había que modificar algo de de los objetivos o de la pregunta de investigación, ¿sí? Ya vamos a ir a eso. Vamos, paso a paso, las van a tener, ¿sí? El tipo de hipótesis también los habíamos visto, yo se los había nombrado, no se los había explicado, les dije que íbamos a ver después. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito Hay varios tipos de hipótesis, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente ahora en estas tres, ¿sí? Hipótesis nula se formula como una afirmación inicial que asume la ausencia de relación o efecto entre variables. Voy a hacer una aclaración previa, ¿no? Cualquier fenómeno de la vida se compone, ¿no? De una dimensión. Esa dimensión está compuesta de variables, ¿sí? Ahora lo voy a volver en ejemplo, ¿sí? Y a esas variables de indicadores, ¿sí? Yo tengo un gran problema, una dimensión, ¿no? La dimensión, por ejemplo, ya lo vamos a ver con los ejemplos, lo vamos a ver con los ejemplos porque tenemos ejemplos más abajo, pero yo tengo la dimensión dentro de mi problema de investigación, tengo una dimensión que a mí me interesa analizar. Bueno, para yo poder investigar, tengo que ir, siempre acuérdense que esto es un proceso de un embudo invertido, ¿sí? Perdón, la imagen queda re feo, esto parezco Macri haciendo el corazón. Bueno, eh, es de lo general hacia lo específico, ¿sí? Y vamos necesitando nosotros afinar la herramienta, ¿sí? Para poder llegar a el indicador, ¿sí? Ya vamos a ir, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, en la hipótesis nula se formula como una afirmación inicial que asume la ausencia de relación. No hay relación entre las variables. Esto es muy raro y se trabaja en algunos métodos. Yo lo comparto, pero nosotros no vamos a trabajar. No vamos a tener hipótesis nula, pero sepan que existe la hipótesis nula, que es de que de entrada yo planteo que no hay una relación en mi fenómeno. Entonces la pregunta uno podría decir, ¿y para qué lo estudias? Bueno, muchos trabajan con hipótesis nulas para descartarlas justamente, ¿no? Esto ya en los ámbitos científicos, académicos, muy, digamos, no, se la pasan estudiando, ya no saben qué más estudiar, le dieron 50.000 vueltas al mismo problema, ¿no? Con las grandes teorías, ¿no? La teoría de la relatividad, el arranca Einstein, y cómo sucesivamente van apareciendo nuevos estudios sobre eso, ¿sí? Entonces, una hipótesis nula se puede plantear justamente para decir que hay una ausencia de relación entre dos variables, ¿sí? No existe. Una se mueve, pero la otra no pasa nada, ¿sí? No hay una relación. Hipótesis alternativa se plantea cuando se espera una relación o efecto diferente al de la hipótesis nula, ¿sí? Se busca apoyarla con evidencia empírica. No nos detenemos tanto en esto, no va a haber pregunta de parcial tampoco que diga qué tipo de hipótesis existen, me interesa más otra cosa, ¿sí? La hipótesis de investigación está directamente relacionada con los objetivos de investigación y se utiliza para responder a preguntas específicas. Esta es nuestra hipótesis, ¿sí? Hipótesis de investigación, es la hipótesis con la que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Para ofrecerles algunos ejemplos de las hipótesis en el contexto de la farmacia hospitalaria, consideremos el siguiente escenario, ¿sí? Acá vamos a un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el escenario? Estos son ejercicios que a mí me gustan mucho, por eso se los planteé en el parcial, porque ayudan a la comprensión también y a plantearles el desafío a ustedes de pensar, ¿sí? Se está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto de un programa de educación de pacientes en la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas, ¿sí? Hipótesis nula. No hay diferencia en los niveles de adherencia al tratamiento entre los pacientes que reciben el programa de educación y aquellos que no lo reciben, ¿sí? Ya vamos a ir desandándolo ahora más. Ahora veamos variable dependiente e independiente, van a entender un poco más esto. La hipótesis alternativa. ¿Sí? Es un ejemplo de lo que estábamos viendo arriba. La hipótesis alternativa. Los pacientes que reciben el programa de educación presentarán mayores niveles de adherencia al tratamiento en comparación con aquellos que no lo reciben. Hipótesis de investigación. La participación en el programa de educación de pacientes se asociará positivamente con una mayor adherencia al tratamiento en pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas. Sí, en este ejemplo, la hipótesis nula asume que no hay
no habrá diferencia en la adherencia al tratamiento entre los dos grupos, ¿sí? El grupo donde se aplica y el grupo donde no se aplica el trabajo de educación. Mientras que la hipótesis alternativa plantea que sí habrá una diferencia a favor del grupo que recibe el programa de educación, y la hipótesis de investigación se enfoca específicamente en la relación entre la participación del programa y la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Acá es lo que me interesa porque acá vamos a ver, en esta es donde vamos a ver vamos a ver, a tratar de verlo numéricamente cómo se mueve, cómo es esa oscilación, ¿sí? Entre las variables. Avanzo rápido, la clase que viene lo vamos a rever, pero que no quiero dejar que tener un panorama general de este PowerPoint, ¿sí? Sé que no suma a los que están como, pero bueno, tengo que avanzar, tengo media hora y tengo que cumplir con el cronograma. Consideraciones generales para la formulación de la hipótesis, ¿sí? Al formular las hipótesis de investigación, se deben tener en cuenta varias generalidades, ¿sí? Relevancia. Las hipótesis deben estar directamente relacionadas con el problema de investigación y ser importantes desde el punto de vista científico y práctico, ¿sí? Relevancia. La hipótesis, no planteamos cualquier hipótesis, no tiene que estar directamente relacionada con el problema de investigación. ¿Mm? La especificidad. Las hipótesis deben ser claras. Esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjense cómo en todo vamos viendo. La pregunta tiene que ser específica. Los objetivos tienen que ser lo mismo con la hipótesis. Claras, precisas y no ambiguas, evitando generalidades excesivas. ¿Sí? Y comprobabilidad. ¿Sí? Tiene que ser comprobable. Tiene que tener, ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? La hipótesis se deben poder someter a prueba. ¿Sí? Yo no puedo formular una hipótesis que no puedo someter a una prueba. ¿Sí? Tengo que someterla al trabajo empírico, al trabajo de investigación y ver su alcance y su resultado. Variables, que es lo que más me interesa por ahí de toda la parte de hipótesis, porque ya que es una hipótesis, como decíamos la clase pasada, que todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, entonces todos tenemos un concepto general, una idea vaga, pero general, de qué es plantear una hipótesis, qué es adelantar un resultado que puede suceder poniendo un fenómeno en interacción con otro, ¿no? El general es sí, se usa el condicional sí. Si yo X, entonces sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Variables. En la investigación en farmacia hospitalaria es fundamental comprender y definir las variables. Variable dependiente, ¿sí? Tenemos más tipos, yo le dije la vez pasada, tenemos más tipos, pero tenemos dos tipos fundamentales de variables, ¿sí? Las variables dependientes, ¿sí? Pueden ser una o más variables dependientes, son los resultados o efectos que se espera que cambien como resultado de la variable independiente, ¿sí? El nombre no los dice, ¿sí? Hay una variable independiente y una variable que depende de cómo se mueve esta independiente, ¿sí? Ahí vamos a tener valores y números que nos van a dar, ¿sí? eh, Representa las medidas de interés del estudio. Claro, yo quiero saber, recuerden el caso anterior, ya vamos a ver un ejemplo ahora, pero quiero saber cómo se mueve un grupo de pacientes con un nuevo medicamento, ¿sí? ¿Cuál les parece que es la variable dependiente y la variable independiente? Bueno, lo mismo, ¿no? Yo quiero saber cómo se mueve con ese medicamento. Variable independiente, ¿sí? Son las variables que se manipulan o controlan, ¿sí? Es la variable que nosotros hacemos mover, ¿sí? Manipulamos, la hacemos mover para ver qué pasa con la dependiente mientras nosotros movemos la variable independiente, ¿sí? Para evaluar su influencia en la variable anterior, lo dicho, ¿sí? Avanzo, la clase que viene vamos a hacer un repaso de todo variables, anótense todas las dudas, por favor, que deben ser un montón, anótenselas y vamos teniendo esa metodología, así después no pasa lo de que quedan dudas al final cuando ya estamos en una instancia de evaluación, ¿sí? Para ilustrar el ejemplo de la variable dependiente e independiente en el contexto de la farmacia hospitalaria, vamos a considerar de nuevo el ejercicio este que tanto nos gusta ya a todos del escenario, ¿sí? Escenario. Se está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto de la administración de un nuevo protocolo de dosificación de medicamentos en pacientes con hipertensión arterial. Repito, ¿sí? El escenario nuestro tema es, se está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto de la administración de un nuevo protocolo de dosificación de medicamentos en pacientes con hipertensión arterial, ¿sí? Tenemos la variable dependiente, presión arterial sistólica, ¿sí? Esa es nuestra variable dependiente. Y la variable independiente es el protocolo de dosificación. ¿Qué nos adelanta esto? Vamos a seguir, ¿sí? Pero a la luz de lo que vimos, vayan
de lo que vimos en la filmina anterior. En este ejemplo, la variable dependiente es la presión arterial sistólica, ¿sí? Que representa el resultado o efecto que se espera que cambie como resultado de la intervención, ¿sí? De la intervención del protocolo, del nuevo protocolo de dosificación de medicamentos, ¿sí? En este caso, se espera que el protocolo de dosificación, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué se espera en esta hipotética investigación, ¿sí? En este caso se espera que el protocolo de dosificación, perdón, de los medicamentos tenga un impacto en los niveles de presión arterial sistólica del paciente. No estamos diciendo que va a ser un impacto bueno o malo a priori. Fíjense, simplemente nosotros lo que estamos diciendo es, tenemos la variable dependiente, que es lo que nos interesa ver, es cómo se modifica la presión arterial sistólica si yo aplico un nuevo protocolo de dosificación de medicamentos, ¿no? Entonces, como investigador, pongo este protocolo que cambia la situación anterior de las cosas y veo cómo se mueve la variable presión arterial, ¿sí? Muevo esta para ver cómo se mueve esta, si esta responde a la manipulación o a lo que yo haga con esta variable, ¿sí? La variable independiente, estoy en el párrafo que sigue, ¿sí? La variable independiente es el protocolo de dosificación de medicamentos, ¿sí? Que se manipula o controla en el estudio para evaluar su influencia, lo que venimos diciendo, ¿no? Su influencia sobre la variable independiente. El protocolo de dosificación es la variable que se modifica para determinar si tiene un efecto significativo en los niveles de presión. ¿Se entiende, no? Llegamos, estamos en el hospital, nos dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Viene la dirección y nos dice, tenemos un problema con la hipertensión arterial o el Ministerio de Salud tiene un nuevo protocolo para esto, de administración de dosificación de un medicamento, pero como es nuevo, lo tenemos que testear, chicas. Tenemos que salir a testearlo. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo testeamos esto? Bueno, listo, tenemos el protocolo, el ministerio lo mandó, si tenemos el protocolo, sí, bueno, agarramos un grupo de pacientes, a 4 pacientes los sometemos al nuevo protocolo y a 4 pacientes no, tenemos el grupo de control. Y nosotros lo que hacemos es mover la variable protocolo, ¿no? Que es esto nuevo que está entrando en la relación con la presión arterial, y vemos cómo responde ese grupo de pacientes. ¿Sí? Digo grupo de pacientes, pero vemos cómo responde la presión arterial. Esa es nuestra variable, ¿sí? Fíjense que acá las variables no son un sujeto, ¿sí? Sino que son conceptos, ¿sí? Presión arterial sistólica y protocolo de dosificación de medicamentos. Son conceptos, son palabras, ¿sí? Obviamente que ustedes van a saber, los médicos saben que es la presión arterial sistólica y que es un protocolo de dosificación de medicamentos, ¿sí? En el caso de que se plantee esta situación en un hospital. Bien, como les digo, avanzo rápido para que tengamos un panorama total. La clase que viene retomamos esto y lo conversamos y lo dialogamos un poco más. Proceso de operacionalización, ¿no? ¿Por qué operacionalización? Es cómo volvemos a esas variables indicadores, cómo yo veo la variable, cómo yo veo esa variable en la realidad, cómo la mido, porque yo no puedo medir un protocolo, no puedo medir la presión, o sea, la presión se puede medir, claramente, justo no es el mejor ejemplo, porque si hay algo que se puede medir es la presión. Pero ¿cómo encuentro yo ese concepto, presión arterial sistólica, en la realidad, ¿sí? Y cómo transformo esa relación entre dos conceptos, cómo empiezo a transformar esa relación entre dos conceptos en una relación numérica, que me dé un número, ¿sí? Acuérdense, estamos en enfoque cuantitativo puro y duro acá, en hipótesis. ¿Mm? El proceso de operacionalización consiste en definir cómo se medirán y cuantificarán las variables en la investigación en la farmacia hospitalaria, ¿sí? Seleccionar indicadores o medidas que reflejen de manera precisa la variable de interés. Ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, yo tengo la variable, necesito operacionalizar y en ese ejercicio, en esa operación de operacionalizar, valga la redundancia, lo que yo voy a buscar son indicadores. ¿Sí? Que es un indicador, es algo que me indica algo, ¿sí? Es un nivel, desagrego esa variable en un indicador, le empiezo a buscar indicadores. Bueno, ¿cómo puedo yo dar cuenta de la presión? Y bueno, obviamente, en el caso de la presión, lo operacionalizo a través de la medición concreta y qué herramienta utilizo para eso y demás. Luli, me mata que hay alguien que entra y sale constantemente de la puerta. Es como si fuera una escena, que alguien entra y sale de la puerta, una señora pasa por atrás y me distrae, pero lo digo porque me parece gracioso, pero entra y sale por Porque la puerta. Chin, estoy chin. trabajando y Sí, mi sí, compañera sí. está por... Ya sé, Luli, ya sé, pero me parecía como escena, ¿viste? Parece que estás viendo como algo dinámico.
En general está todo quietito con su fondo, con sus cositas. El mío no, el mío está activo. Claro. Bueno. Para cuenta que tengo algo colgado ahí que me parece que es un calzoncillo. ¿Cómo? Perdón. Sí, un calzoncillo que tengo colgado acá, recién me doy cuenta. Ah, bueno, no lo había visto. Por suerte no reparé en eso. Jugado en contarlo, porque por ahí nadie se había dado cuenta, ahora No, todos pero miraron el aparte es calzoncillo. azul, viste, mucho no zafa. Ah, bueno, bueno, bueno. Viste. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, entonces seleccionar indicadores o medidas que reflejen de manera precisa la variable, ¿sí? Establecer criterios de medición y escalas adecuadas. Vayan siguiendo nada más, no se embrollen, ¿sí? Y definir los procedimientos y herramientas para recopilar los datos, ¿sí? Acá ya entramos, porque una vez que en el enfoque cuantitativo, una vez que yo ya tengo la hipótesis formulada, y ya hicimos el trabajo de la pregunta, de los objetivos, y tenemos la hipótesis planteada, ya entramos en la instancia de campo. ¿Qué es la instancia de campo? Es la instancia de empezar a juntar esos datos, ¿sí? Pero la hipótesis es la que me va a ordenar, en el caso del enfoque cuantitativo, ¿qué voy a salir a buscar? Porque vamos a plantear los indicadores con los que quiero dar respuesta a la variable. Vamos a ir a ejemplos, ¿sí? Siguiendo el escenario anterior sobre el estudio del impacto de un nuevo protocolo de dosificación de medicamentos en pacientes con hipertensión arterial, ahora lo que les voy a dar son ejemplos que ilustren el proceso de operacionalización de las variables de investigación en ese escenario que habíamos planteado arriba, ¿no? El del nuevo protocolo de dosificación, ¿sí? Seleccionar indicadores, vamos con la primera parte, ¿no? Que era del proceso de operacionalización, es seleccionar indicadores o medidas que reflejen de manera precisa la variable de interés, ¿sí? Para la variable dependiente, presión arterial sistólica, un indicador medida, ¿sí? Se utilizará un, léanlo ustedes, es una palabra muy complicada, yo cuando me pongo a ver cómo se podía operacionalizar esto y demás, me puse a ver, encontré esto, fui a ver qué era, pero bueno, es sfingomonómetro digital para medir la presión arterial sistólica de cada paciente, ¿sí? Vamos a usar el aparatito, vamos a decirlo así, vamos a usar el aparatito que mide la presión arterial sistólica, ¿sí? Yo les decía arriba, bueno, ¿cómo encuentro yo la variable presión arterial, que no es más que un concepto en la realidad? Bueno, la encuentro y la mido a través de este querido aparatito, ¿sí? Para medir la presión arterial. Veamos qué pasa con la variable independiente. ¿Cómo la encuentro yo en la realidad? ¿Cómo lo vuelvo operativo ese concepto? Fede, ¿Sí? Sí. entonces una de las variables es el aparatito, digamos, No, por la variable decirlo. es presión arterial sistólica. Lo que yo estoy O es diciendo un ahora, mecanismo Gaby, que se es utilizaría en la variable. ¿cómo? ¿Qué Es indicador? un ¿Cómo tipo puedo yo? de, claro, ¿Sí? un ¿Cómo tipo puedo? de mecanismo que se utiliza en la variable sería. Claro, no, ¿cómo puedo encontrar yo tengo esa hipótesis, ¿no? La hipótesis, recordemos, era un nuevo protocolo de dosificación de medicamentos para ver el resultado en la presión arterial sistólica, ¿sí? En pacientes con hipertensión. Yo digo, bueno, tengo estas dos variables. Tengo el nuevo protocolo y tengo la presión. Yo quiero ver cómo se mueve la presión a partir de la implementación del nuevo protocolo, ¿sí? Ahora, ¿cómo salgo yo a la realidad, al campo, a investigar esto? Tengo presión arterial. Bueno, la presión arterial es demasiado fácil saberlo porque digo, ¿cómo voy a medir yo eso? Y bueno, está el aparatito que mide la presión arterial, ¿sí? Vamos a ver ahora lo más interesante, quizá acá, que puede llegar a ser como más novedoso, es la variable independiente, que es la que nosotros movemos, en este sentido, el protocolo, ¿sí? Protocolo de dosificación de medicamentos. Indicador o medida para encontrar en la realidad un indicador es eso, ¿no? Es algo que nos indica la presencia de esa variable en la realidad, que yo la tengo que construir, quizás no está en la realidad, quizás yo tengo que construir esa operacionalización, ¿sí? Se utilizarán cuestionarios estructurados para evaluar el cumplimiento del protocolo de dosificación por parte del personal médico y farmacéutico, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo? Entonces yo digo acá, para que les quede claro, vamos a seguir porque se especifica también más abajo. Vamos a seguir. Cualquier cosa, igual ya dije, la clase que viene vamos a revisar todo esto y lo vamos a profundizar. Me interesa que vayan viendo, vayan captando un poco el proceso de la hipótesis, que no es nada simple, chicas. Esto es ciencia. No, esto es realmente complejo, pero también es muy atrapante porque nos permite ver eso, ¿no? Cómo poder llegar de un concepto
a buscarle a ese concepto un indicador, algo que nos permita medirlo en la realidad, ¿sí? Porque yo tengo un montón de conceptos, pero necesito medirlo en la realidad. Bueno, ¿cómo salgo a medir esto? Bueno, eso es un poco lo que estamos hablando, ¿sí? Establecer criterios, este es el segundo punto para la personalización, ¿sí? Establecer criterios de medición y escalas adecuadas. Y esto es todavía un poco más complejo, ¿sí? Variable dependiente, presión arterial sistólica. Criterios de medición. Se registrará la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio, ¿sí? Utilizando una escala numérica continua. Es lo que les da el aparato. El aparato del mercurio, ustedes saben, es eso que mide, y es lo que permite la medición, como en los termómetros, ¿no? Es eso que se mueve y reacciona a a un determinado estímulo, que puede ser la temperatura, puede ser alguna solución o algo químico que estimula ese mercurio y lo hace ubicarse en valores, ¿sí? Esto, que se ubique en milímetros, es porque estos benditos aparatos que miden la presión sistólica se ubican en esos milímetros y van utilizando una escala numérica continua, ¿sí? ¿Qué es una escala numérica continua? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, así hasta que ese aparato de medición mida, ¿sí? No sé cuáles son los valores de de la presión arterial sistólica, pero ese aparato los mide de esa manera. Nada, es el aparato ahora, dice, bueno, criterios de medición, ¿sí? Porque yo lo que voy a decir en la investigación es, bueno, para operacionalizar la variable, se lo planteo así en forma de cuentito, pero para que sea entendible, ¿sí? Yo me interesa la hipertensión, mi tema era la hipertensión, entonces apareció un nuevo protocolo. Planteo la necesidad de un protocolo de dosificación de medicamentos para medir cómo varía la presión arterial en un grupo de pacientes con hipertensión, ¿sí? Ese es como establezco el problema, qué sé yo. Tengo las dos variables, hipertensión arterial y cosas. Bueno, ¿cómo salgo a buscar la hipertensión arterial? Bueno, tengo el aparatito que ya viene, que es la ciencia ya me dio un aparatito que me permite medir. ¿Cómo mide ese aparatito? Si yo tengo que tener medidas claras, ¿cómo lo voy a medir? Esto se hace en una investigación específica, se va a medir en milímetros de mercurio, ¿sí? Con su sigla mmHg, ¿sí? Utilizando una escala numérica de manera continua, ¿sí? No sé, seguimos. Variable independiente, que era el protocolo de dosificación de medicamentos. Ya habíamos visto que lo que íbamos a usar eran cuestionarios estructurados al personal médico y a farmacéuticos. ¿Sí? Criterio de medición. Se utilizará una escala binaria para categorizar el cumplimiento del protocolo de dosificación como sí, no, ¿sí? En función si se siguió correctamente el protocolo o no. ¿Qué le voy a ir a preguntar? O sea, ¿cómo sé yo que cómo sé yo que el protocolo que aplicamos para medir la variable, o sea, yo aplico el protocolo, manipulo la variable independiente, ¿lo aplico o no lo aplico el protocolo? ¿Cómo sé yo, cómo puedo saber yo, una de las maneras de saber yo si ese protocolo de dosificación de medicamentos se aplicó bien o mal? Bueno, con los especialistas que lo aplicaron. Entonces le voy a preguntar en un cuestionario cerrado, por eso un cuestionario cerrado, sí o no, se aplicó bien, sí o no, y en todo caso después puedo tener preguntas para ver si eso que está diciendo el personal es correcto o no, porque me puede decir sí, se aplicó bien y se aplicó mal, ¿viste? Entonces, uno podría generar una pregunta de control así, entonces, bueno, no vamos a desarrollar, pero podría aplicar una pregunta de control como para saber si ese médico, la información que ese médico nos da es fidedigna, es confiable. Sí, esto de la escala binaria es esto, escala binaria es sí, no, ¿sí? Binaria, de dos, ¿sí? Entonces voy a hacer en este cuestionario que yo le voy a aplicar al personal para ver si se aplicó ese protocolo, va a ser de preguntas binarias, sí, no, etc. El tercer paso para la operacionalización de las variables era definir el procedimiento y herramientas para recopilar los datos necesarios, ¿sí? Variable dependiente, presión arterial sistólica era, ¿no? ¿Sí? El procedimiento y herramientas. Se realizará la medición de la presión arterial sistólica utilizando este bendito aparato digital, siguiendo las instrucciones del fabricante, ¿sí? ¿Cómo voy a medir? Digo acá, ¿cómo voy a medir? Bueno, ¿cómo voy a medir con este aparatito? Ahora, ¿cómo uso ese aparatito de medición? Fíjense cómo calibramos al mango la cuestión para que sea ciencia, para que sea investigación científica. Se calibra, nada se deja al azar. ¿Sí? Yo no les voy a pedir, obviamente, todo esto en el trabajo, quédense tranquilas. Yo la semana que viene, cuando repasemos hipótesis, les voy a decir, bueno, de hipótesis para los trabajos grupales quiero esto y va a ser muy sencillo, ¿sí? No voy a pedir un grado tan científico yo, pero insisto, vamos al 10.º piso, después vemos hasta dónde llegamos. Entonces, en definir los procedimientos, pues uno tiene que tener
procedimiento para medir algo, ¿sí? Para salir a medir algo. En el caso de la presión arterial, ya sabemos que la voy a medir con ese aparatito, que la voy a medir en milímetros de mercurio, en una escala numérica continua, y voy a seguir las indicaciones del fabricante para su correcto uso. ¿Sí? No voy a salir a medir así nomás, tengo que saber cómo se usa ese aparatito, cómo es mi herramienta de recolección, de recolección de datos, en este caso la presión arterial sistólica, la tengo que saber usar, ¿sí? Vamos a ver la variable independiente, en este caso, ¿sí? Que es el protocolo de dosificación de medicamentos, ¿sí? Procedimientos y herramientas. Administrar el cuestionario, eso que decíamos más arriba, el cuestionario estructurado a los médicos y farmacéuticos involucrados en la prescripción y administración de medicamentos, recopilando información sobre el cumplimiento del protocolo. Fíjense cómo la lógica, ¿no? Método científico, lógica. Todo tiene que ver con todo. Todo está encadenado. Todo tiene su razón de ser. No hay nada arbitrario o caprichoso, sino que la intención es llegar a la mayor exhaustividad, a la mayor complejidad posible para que ese fenómeno pueda ser tratado, abordado de una manera rigurosa, para no usar la palabra científica, de una manera rigurosa, ¿sí? Seguimos. Perdón, son las 9, nos extendemos 5 minutos más, los que se quieran ir a las 9 se pueden ir, dejen el presente, los que quieran quedarse, nos extendemos un poquito más para cerrar esto y retomar el miércoles que viene, que va a ser la última clase antes de las vacaciones. Felices vacaciones. Eh, bien, al operacionalizar las variables en este estudio, ¿sí? Se seleccionaron indicadores o medidas, recuerden, ¿sí? Específicas que reflejen con precisión las variables de interés, ¿sí? Todo esto lo vimos y el medidor nos refleja, el medidor de la presión nos refleja la variable nuestra, nos da una pauta numérica de esa variable, ¿sí? Bueno, estos ejemplos se ilustran, Arlet, vos que preguntabas por eso, yo, sí, son ejemplos ilustrativos, ¿sí? Que elijo para que ayude a la comprensión, ¿sí? Medición de las variables, ¿sí? La medición de las variables en la investigación en farmacia hospitalaria implican recopilar datos de manera sistemática y precisa, ¿sí? Es lo que venimos hablando, ¿sí? Método de recolección de datos, como entrevistas, cuestionarios, observación directa o análisis de registros médicos, ¿sí? Acá le doy algunas de las herramientas que nosotros vamos a tener que usar para recolectar datos, ¿sí? Recolección de datos, como entrevistas, cuestionarios, observaciones directas. Luego ya vamos a ver qué caracteriza una entrevista, qué caracteriza un cuestionario, observación directa o análisis de registros médicos, ¿sí? Consideraciones éticas. Al final vamos a tener una clase sobre consideraciones éticas en la investigación, esto ya les he dicho, ¿sí? Consideraciones éticas y confidencialidad en la recopilación de datos, fundamental, fundamental, ¿sí? Y valoración y confiabilidad de los instrumentos de medición, ¿sí? Validación, o sea, ese aparatito querido que medía la presión sistólica tiene que estar recontra aprobado por la ANMAT, tiene que pasar todas las normas ISO, tiene que haber sido testeado. Si ya lo tienen en sus manos es porque todo esto ya pasó, entonces pueden confiar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros desarrollábamos un cuestionario, sí, tiene que haber, ese instrumento de recolección tiene que ser confiable, ¿sí? Que vamos a medir lo que realmente queremos medir. Vamos a salir a medir esa variable que tenemos más arriba, que es la variable, en este caso, del protocolo, ¿sí? Seguimos un toquecito más, ¿sí? Siguiendo el mismo escenario anterior, ¿sí? Con la misma investigación o el mismo tema que habíamos planteado sobre el estudio de impacto del nuevo protocolo de dosificación en medicamentos, pacientes con hipertensión arterial, a continuación, lo que vamos a ver, o lo que vamos a tratar de ilustrar, es la medición de las variables de investigación en farmacia hospitalaria, ¿sí? Métodos de recolección, ¿sí? Acá yo seleccioné los que a mí me parecían más apropiados para un tipo de investigación como este, ¿sí? La variable dependiente, presión arterial sistólica. Método de recopilación de datos, lo mismo, fíjense, ¿sí? Se utilizará el aparatito de Dios, para medir la presión arterial sistólica en cada paciente de manera directa y precisa, ¿sí? Ya tenemos el instrumento, fíjense como en este caso, como era el instrumento de recolecciones, sigue haciendo este aparatito, el aparatito es el que me permite generar el indicador, el aparatito en este caso, sí, es el que me permite también llegar a la medición, porque me va a dar el valor, básicamente, en esa escala numérica me va a dar el valor, me va a decir, bueno, y yo voy tomando nota, voy teniendo un registro de las presiones arteriales en función del nuevo protocolo. Ahora,
Variable independiente, protocolo de dosificación de medicamentos. ¿Sí? El método entonces de recolección de datos que habíamos dicho que íbamos a usar es el cuestionario estructurado para recopilar información sobre el cumplimiento del protocolo de dosificación a través de la respuesta directa de los médicos y farmacéuticos. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando hagamos un cuestionario que en un cuestionario de respuesta sí o no terminamos en valores numéricos. Y esos valores numéricos los vamos a poner en relación con la variable dependiente y vamos a ver cómo se mueve, ¿sí? Cómo se mueve esa relación. Consideraciones éticas y confidencialidad, no me interesa mucho detenernos ahora, pues ya vamos a tener, ¿sí? La validación y confiabilidad de los instrumentos de la medición, ¿sí? En el caso de la variable dependiente, perdón, de la presión arterial, la validación y confiabilidad se utiliza el aparatito de Dios digital calibrado y validado previamente para garantizar mediciones precisas y confiables. No me voy a detener mucho, ¿sí? Además de seguir los procedimientos y las normas del fabricante, si ya lo tienen en sus manos es porque funciona. A lo sumo, los investigadores, antes de utilizarlo en la investigación, lo prueban con algún otro como para saber si el instrumento está funcionando bien o no está fallado, ¿sí? Y en el caso del cuestionario estructurado para medir la variable del protocolo de dosificación, ¿sí? Para recopilar los datos sobre el cumplimiento del protocolo, será desarrollado previamente basado en literatura científica. Fíjense acá sí cómo la literatura de investigaciones anteriores le es útil a esta investigación, ¿sí? Y validado mediante pruebas de confiabilidad como la consistencia interna de la prueba retest. Esto es una prueba, es una cuestión que la mayoría de los instrumentos se pretestean antes de testearse en persona, ¿sí? Se pretestean, ¿no? Imaginémonos, un laboratorio saca un fármaco, lo pretestea varias veces, pretestea, hasta que llega el momento de, pasó todas las instancias de pretest, se testea oficialmente y si en esos tests funciona bien, obtiene su validación. Bueno, en la mayoría de los casos, cuando se hace investigación también, los cuestionarios, por ejemplo, en este caso se testean antes. ¿Sí? Se testean con colegas, se testean en una muestra chiquita, en un universo chiquito, con 2 o 3 de nuestra población, ¿sí? Recuerden, la población, muestra, ya lo vamos a ver, pero bueno, una muestra chiquitita para testear si el instrumento funciona. ¿Sí? Bueno, acá ya tengo el cuestionario, lo desarrollé, seguí todo lo que hay que hacer para tener un cuestionario de preguntas para aplicarla a los médicos y a los farmacéuticos, pero bueno, antes de ir al campo y ya aplicarlo, lo testeo, ¿sí? Lo testeo con alguien, lo pongo a prueba con alguien para encontrar posibles fallas y posibles aciertos, obvio, ¿sí? Vamos a dejar acá para no irnos mucho, pero bueno, después lo que vamos a ver, la clase que vamos a empezar acá, después vamos a retomar todo y por favor, las dudas y consultas, dialoguemos sobre esto. Busquemos, yo les voy a traer más ejemplos para que sigan viendo cómo funcionan las hipótesis. Sí, esta parte sí es compleja, pero a mí me parece que está buenísima para prestar atención porque también es una gran herramienta para la realidad, de cómo se pueden operacionalizar. A veces, muchas veces tenemos una idea en la cabeza, pero no sabemos cómo llevarla a la práctica. ¿Sí? Esto es distinto, ¿sí? No estoy diciendo Una que las dos pregunta, cosas sean... ¿Qué? otra vez acá yo. Una pregunta. Alesia, Porque la clase pasada no la encontré. ¿Ya la había subido? no está colgada, Alesia, la tengo que colgar. No está colgada. Ah, bueno, la estuve buscando y no la encontré. Ah, listo, listo. No está colgada, Alesia, Bárbaro. la tengo que Bueno, colgar. Sí, junto con esta. bueno. Hablando de eso, vamos a parar esto y vamos a